Gloria a Dios, Dios les bendiga, mis amados hermanos, de una manera especial, en el nombre de Jesús. Le damos la bienvenida a esta nueva entrega de su canal Apasionados por su presencia. Estamos contentos y agradecidos con Dios por lo que Dios está haciendo en nuestro canal y las personas que está alcanzando con una palabra de vida, de aliento. Acabamos de terminar una serie llamada Cualidades que necesitamos para ser cristianos efectivos y cualidades que nos quitan la efectividad. Fueron 10 capítulos de esa serie que fue de mucha bendición para mucha gente. Y si no la has visto, la dejé en el canal de YouTube, una lista de reproducción que se llama Cristianos Efectivos. Ahí están los 10 capítulos. Sé que van a bendecir tu vida. Y estoy contento porque vamos a abrir otra serie y hoy es el primer capítulo. Esta serie también será de bendición conforme a la gracia de Dios y se llamará Aprendiendo de los errores y virtudes de los personajes bíblicos. El enfoque de esta serie es que yo creo que los errores y las cosas buenas de los hombres de Dios están escritos en la Biblia por una razón. Y la razón es para que nosotros aprendamos de los errores que ellos cometieron y también aprendamos de las cosas buenas que ellos hicieron. Así que esa es la nueva serie que estaremos abriendo. Vamos a hablar primero de 14 personajes del Viejo Testamento y luego pasaremos al Nuevo Testamento. Hoy vamos a comenzar quiero comenzar hablando de Noé. En una clase hablé de Adán y Eva, pero en esta ocasión quiero comenzar el primer capítulo hablando de Noé. Así que con una oración damos gracias al Padre en el nombre de Jesús y le pedimos que se glorifique conforme a su gracia, su voluntad en esta serie y que te sea de mucha bendición para tu vida y a Dios sea la gloria para siempre. Amén y amén. Como en la otra serie, en esta será un poco distinto. Solamente voy a dejar el versículo bíblico para que después usted vaya a su Biblia y lo lea, porque se me hace un poco más fácil y gano más tiempo para editar los videos. Así que vamos a comenzar hablando de Noé. ¿Quién fue Noé? Noé fue la persona que Dios usó para hacer un arca cuando había determinado destruir la humanidad. Noé fue ese ser humano que le creyó a Dios por cosas que no habían acontecido, como por ejemplo que no había llovido. Y Noé fue ese hombre que se salvó él y su familia, en total fueron 8. Fue ese hombre que le creyó a Dios. Y este hombre aprendemos muchas cosas. Lo primero, halló gracia ante los ojos de Dios. Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Mire, había una población corrupta, corrompida por el pecado. Miles y miles estaban corrompidos. Pero entre miles de personas, y por eso fue que Dios determinó destruir la tierra, porque entre millones de personas que estaban corrompidas, Dios dijo, me pesa en mi corazón haber hecho al ser humano, los voy a destruir todo lo que respira. Pero Dios se fijó que entre millones de personas hubo un hombre que encontró gracia ante los ojos de Dios. Y ese fue Noé, que marcó la diferencia en una generación que estaba perdida en el pecado. Pero quiero hablar algo acerca del poder de la gracia. Porque hallar gracia ante los ojos de Dios es algo hermoso y es lo más poderoso que le puede pasar a un hombre y una mujer de Dios. Fíjese, quiero hablar 2 versículos acerca del poder de la gracia. El primero es Esther capítulo 2, verso 17 y dice, y el rey amó a Esther más que a todas las mujeres, que a las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reinar en lugar de Basti. ¿Sabe que el rey había llamado a muchas mujeres, el rey Asuero me parece, y eran muchas doncellas, y cada vez que el rey llamaba a una doncella para virarla, para ver si calificaba, dice que esa doncella se ataviaba, se vestían muy bien, tratando de impresionar al rey. Pero cuando vino el turno de Esther, dice que Esther fue y no le pidió nada al eunuco, sino que fue tal y como ella era. No se atavió ni nada, fue sencillamente como ella era y fue la mujer que encontró gracia ante los ojos de este rey. ¿Por qué? Porque ella no dependía del lujo de vestirse bien y eso no está mal.
y de pintarse, y eso no está mal. Ella no, ella dependía de la gracia que Dios había puesto en ella. Y esta gracia que Dios había puesto en ella fue tan poderosa que hizo que el rey se fijara en ella. ¿Ve? El poder de la gracia está por encima de nuestros recursos. Hay otro verso y es el pueblo de Israel. En Éxodo 12, 35 al 36, la Biblia dice, usted después lo leerá, la Biblia dice allí que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, dice que Dios puso gracia y el pueblo le pidió a los egipcios y los egipcios le dieron oro, plata, vestido, lo enriquecieron porque Dios había puesto una gracia especial en el pueblo de Israel cuando iba a salir de la opresión de Egipto. Ve, por la gracia que Dios puso, Esther alcanzó el reinado. Por la gracia que Dios puso en el pueblo de Israel, Egipto tuvo que darle lo que tenía para que esta gente fueran bendecidos, ¿vio? Fueran enriquecidos por el poder de la gracia. Entonces, algo más que aprendemos en Noé, vamos a ver, y es la fe de Noé. Número 1, creyó a Dios por algo que nunca había pasado en la tierra. Génesis 6, 17, 14 dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafateará con brea por dentro y por fuera. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, el verso 17 dice eso, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Fíjate, Dios le está diciendo a Noé que va a llover, que va del cielo, va a caer agua. Pero lo que Dios le está diciendo a Noé, nunca en la tierra se había visto. La tierra se mojaba por un rocío que salía de abajo, no porque llovía. Ahora Dios le está diciendo a Noé, va a llover. Y Noé, sin nunca haber visto una gota de agua caer del cielo, Noé le cree a Dios. Ve qué poderoso. Esto nos enseña a nosotros que cuando Dios nos dice que hagamos algo, mire, aunque nosotros nunca hayamos visto pasar lo que Dios nos mandó a hacer, hágalo. Hágalo creyéndole a Dios, porque al final de cuentas la palabra de Dios está por encima de todo. Entonces Noé tuvo una fe que nos enseña a nosotros a creerle a Dios por cosas que nunca nadie ha visto. Alguien tiene que adorar a Dios. Número 2, hizo todo como Dios se lo dijo sin quitarle ni ponerle. Génesis 6, 22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Mire, Dios habló con Noé y le dio hasta las medidas del arca. Y tal como Dios se lo dijo, así mismo lo hizo Noé. Entonces esto nos enseña a nosotros que cuando Dios nos manda a hacer algo, hay que hacerlo tal y como Él es, como Dios lo mandó. Si Dios dijo que es del 1 al 10, hágalo del 1 al 10, no lo haga del 1 al 7 ni del 1 al 30. Dios dijo del 1 al 10, es por poner un ejemplo. Entonces Noé hizo todo conforme a Dios y el arca no se hundió, sino que salvó su vida porque fue una arca hecha con fe y hecha en obediencia. Cuando Dios te mande a hacer algo, hazlo tal cual como Dios te lo está diciendo. No le añadas ni le quites, porque Dios sabe cómo y por qué te está mandando a hacerlo así. Otra cosa, Noé no era carpintero, pero aceptó el reto. Esto significa que aunque no entendamos lo que Dios nos está mandando a hacer, debemos hacerlo, porque Dios nos va a respaldar. Nadie en la tierra había construido un arca. De hecho, la primera arca en el mundo la hizo Noé, sin ser carpintero, sin ser ingeniero, sin tener las herramientas. La hizo en obediencia. Dios lo ayudó, Dios le proveyó todo, Dios puso la sabiduría. Cuando Dios te mande a hacer algo, hazlo sin preguntar cómo lo va a hacer, cómo se va a hacer si yo no sé esto. No importa que no sepas, obedece que Dios va a dar la provisión para que lo puedas lograr. Otra cosa que encontramos en Noé, supo ser justo delante de Dios. Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Debemos ser justos delante o en medio de una generación perdida. En medio de esta generación perdida, debemos ser justos delante de Dios. Cuando tú eres justo delante de Dios en medio de esta generación perdida, tú caminarás con el favor de Dios, con el respaldo de Dios, con la gracia de Dios, con la presencia de Dios. Entonces, Noé nos enseña que debemos ser justos en una generación perdida. Otra cosa más que Noé nos enseña, para la gente que piensan que por la edad que tiene Dios no lo va a hacer. No hay edad para hacer para Dios hacer algo contigo. 480 años tenía Noé cuando se cree que tenía 480 cuando comenzó a construir el arca. Dice Génesis 7:6, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Era de 600 años, pero construyó el arca
comenzó a construir a los 480, se cree, y duró ciento y pico de años construyendo el arca, se cree así, y realmente lo que nos enseña esto es que no hay edad para Dios hacer algo contigo. Puedes tener 40, puedes tener 50, puedes tener 70, puedes tener 80. Si Dios dijo que va a hacer algo contigo, no importa la edad. Lo que importa es que tú estés dispuesto, le creas a Dios, obedezca a Dios y deje que Dios lo haga. No hay edad para hacerlo. Y quiero darle otro secreto de Noé. Fue paciente y persistente. Génesis 8, 8 al 12. Por lo que es largo no se lo leeré, pero usted lo busca. Génesis 8, 8 al 12. Dice que Noé mandó, después que el diluvio terminó, las aguas no habían bajado, ya había dejado de llover, pero el arca todavía flotaba, no había tierra. Noé está dentro del arca y dice que el arca tenía una ventana. Esa ventana fue utilizada por Noé para enviar una paloma. Cuando Noé envía la paloma regresa otra vez porque no encontró dónde posar. Noé entendió que las aguas no habían bajado, pero sin embargo Noé no murmura a Dios. Sin embargo Noé no se entristece, no. Noé espera unos días y vuelve a usar esa ventanita para mandar otra vez esa paloma. Y dice que cuando mandó esa paloma, la siguiente vez vino la paloma con una rama en el pico, una rama. Y Noé entendió que las aguas estaban bajando. ¿Sabe algo? Tú tienes que perseverar y tienes que orar hasta que algo comience a acontecer. Noé mandó la paloma la primera vez, no pasó nada. Mandó la paloma la segunda vez y entonces la paloma trajo una rama en el pico. Esperó 7 días más sin murmurar. Fue paciente, fue persistente y volvió a usar la ventanita para volver a mandar a esa paloma. Y dice que más nunca regresó. ¿Por qué nunca más regresó? Porque encontró tierra. Lo que Noé estuvo esperando comenzó a acontecer. Pero Noé fue persistente, Noé no se desesperó. Yo no sé si tú estás dentro de la arca, yo no sé si las aguas no han bajado, pero yo quiero decirte, usa la ventanita que dejó Dios allí y manda la oración. Si vuelve y no ves nada, vuelve y manda la oración. Espera unos días más, vuelve y manda la oración hasta que tú veas la mano de Dios moverse a tu favor. La Biblia habla de esto, amado. Fue persistente. Y algo me pregunto, habían todo tipo de animales allá adentro. ¿Por qué los leones no se comían a los venados si son carnívoros? ¿Por qué? Porque es que Dios tomó el control de la atmósfera en el arca. Dios tomó el control de todo, amado, en el arca. Cuando tú estás en el arca, Dios toma el control de todo. Fue tanto así que el arca no tenía volante, el arca no tenía guía. ¿Sabe por qué? Porque el que iba a guiar esa arca era el mismo Dios. Tu familia no tiene un guía, tu matrimonio no tiene un guía, porque el que lo guía es el Señor. El que guía tu finanza, tu ministerio, es el Dios Todopoderoso. Yo no sé si alguien puede adorar a Dios aquí. Yo no sé si alguien puede adorar a Dios. Dios le dejó una ventanita al arca y por esa ventanita fue que Noé mandó esa paloma. Sabes que siempre Dios va a dejar una ventanita para que tú ores y por esa ventanita en el mundo espiritual suba tu oración creyendo que Dios lo va a hacer. Dios no te va a dejar en esa arca. Tú vas a salir de esa arca y tu pie va a pisar tierra, no te vas a ahogar. Porque el Dios que te metió en el arca va a abrir la puerta para que salgas de esa arca también. No sé si alguien puede adorar a Dios allí. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Entonces, seamos perseverantes y seamos pacientes, que Dios lo va a hacer. Otra cosa que aprendemos de Noé, y escuche esto, no salió del arca hasta que Dios le habló. Vea lo que dice Génesis 8, 15 al 16. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. Fíjate, ya Noé, la paloma que envió Noé no regresa. Ya Noé sabe que las aguas bajaron, pero Noé no se baja del arca hasta que no escucha la voz de Dios. Ve, esto es poderoso verlo. Ya Noé sabe que es seguro bajarse del arca, pero no se baja hasta que Dios no le habla. Esto nos enseña a nosotros que aunque Dios haya respondido la oración, no te muevas sin la voz de Dios. Tienes que esperar siempre la voz de Dios. Cuando tú busques en la Biblia a todos los hombres que esperaron la voz de Dios, fueron
literalmente bendecidos y tuvieron la victoria. Pero cuando tú miras a los hombres que se movieron sin la voz de Dios, sin el respaldo de Dios, terminaron en derrota. Entonces no salió del arca hasta que Dios no le habló. Cuando Dios le habló, Noé se bajó del arca y ahí estaba la tierra. Las aguas habían bajado tal como Dios lo había prometido. Parece que fueron 5 meses, 150 días que el agua duró, que no bajaba el agua. 150 días el arca flotando, pero Noé estaba esperando en Dios. Perseverando, pero esperando. Porque Noé no se quedó de brazos cruzados. Noé mandó la paloma. Eso significa que él no se quedó de brazos cruzados. Mientras tú esperas, tú tienes que accionar en oración, seguir orando, no desistir. Porque si tú esperas sin orar, el enemigo trabaja en contra tuya y te puede derribar la bendición, te la puede alejar. Entonces, cuando Dios habla, muévete seguro. Termino aquí. Lo último que aprendimos de Noé. Fue agradecido con Dios y adoró a Dios por lo que hizo. Génesis 8, 20 al 21. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. Y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y no volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Cuando Noé bajó del arca, lo primero que hizo un altar. Un altar de piedra, como era antes. Los altares se hacían para sacrificar holocausto a Dios, para preguntarle algo a Dios o para adorar a Dios. Dice que Noé hizo un altar para adorar a Dios, adoró a Dios. ¿Sabe qué significa esto? Fue agradecido. Cuando vio el cumplimiento de Dios, fue agradecido. Así como ayunaste para que Dios te bendijera, ayuna también dando gracias a Dios. Toma un ayuno, un silicio para darle gracias a Dios cuando esa bendición llegue. Cuando Dios haga lo que dijo que va a hacer contigo, lo primero que tú debes hacer, ¿sabe qué? Es adorar a Dios, es darle gracias a Dios. Esa adoración que Noé hizo, ese altar, fue para adorar a Dios y darle gracias por lo que había hecho, porque había cumplido en la palabra. Entonces yo espero que esta palabra, esta enseñanza te sea de bendición a tu vida. Vamos a tener un próximo capítulo y estaremos hablando de Abraham. Mantente pendiente, que también aprendemos muchas cosas, riquezas espirituales para nuestra vida espiritual, valga la redundancia. Aprendemos muchas cosas que nos bendecirán a la larga. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Mantente pendiente del próximo capítulo. Oro en el nombre de Jesús que cada enseñanza que escuchaste la pongas por obra. Manda esta palabra a alguien que tú sabes que necesita escucharla y que le sea de mucha bendición. Dios te bendiga, Dios te guarde. En el nombre de Jesús, shalom, shalom.